El sacerdote que confesó a un muerto. El 12 de diciembre el padre Ramón se preparó para recibir a cientos de peregrinos en su iglesia. Él vivía en un pueblo llamado San Cristóbal, en Durango. Las personas que no podían viajar a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México acudían a su templo para venerar a la guadalupana. La iglesia, donde oficiaba misa Ramón, era la única que había varios kilómetros a la redonda, pues estaban en una comunidad alejada de la capital. El padre ese día confesaba a las personas que acudían temprano al templo para que durante la misa del festejo de la Virgen pudieran recibir la comunión los más que pudieran y así salvar sus almas. Esa mañana el padre confesó desde temprano y solo descansó un momento para poder comer porque no se daba abasto con la cantidad de gente que acudía a confesarse. Ahora le resultaba más difícil esta labor, porque se había quedado sin sacristán, ya que tuvo que correrlo del templo porque lo encontró robando dinero de las limosnas. De Juan, que se llamaba así el sacristán, ya no supo nada, pues en cuanto lo corrió se fue de ahí y se fue muy lejos. Nadie sabía de su paradero. No había hallado a otro sacristán porque no quería cometer el mismo error. Quería contratar a un hombre que fuera honrado y se daría la tarea de hallarlo, pero por el momento se las había ingeniado bien él solo. Después de comer, regresó a su confesionario y siguió con su labor. De repente, escuchó la voz de un hombre que le pareció familiar. El hombre hablaba como Juan, su antiguo sacristán. «Padre, deme su perdón, padre». «¿Cuáles son tus pecados, hijo?», preguntó el sacerdote. «Debo confesar que le estuve robando parte de las limosnas». En cuanto escuchó esto, el padre supo que se trataba de Juan. Sintió tanto coraje al escucharlo, que se levantó de su confesionario para encararlo y correrlo nuevamente. Y al hacer esto, se dio cuenta que en el confesionario no había nadie. En ese momento un escalofrío recorrió su cuerpo. No sabía de qué manera Juan se había ido tan rápido. Ese día el padre terminó los oficios, celebró la misa de la Virgen, los festejos y todo se llevó con normalidad. Al día siguiente vio a una señora que acudía mucho al templo y le comentó lo que había sucedido. Le dijo que había venido el descarado de Juan a confesarse y la señora mostró un rostro de sorpresa. El padre lo notó de inmediato y le preguntó que qué pasaba. Ella le preguntó al padre si no sabía lo que había sucedido con Juan, a lo cual el padre le dijo que no. «Padre, a Juan lo hallaron muerto la semana pasada. Se ahogó en el río. Dicen que estaba borracho». ¿Y por qué no me dijeron?», preguntó el padre. «¿Por qué no me pidieron que le oficiara su misa de muerto?». «Ay, padre, su familia no quiso. Por pena, yo creo. A él lo enterraron sin que algún cura le oficiara una misa o le perdonara sus pecados». Historias de fantasmas en este día de la Virgen de Guadalupe. Historias escritas y narradas por Juan Antonio Amezcua, John Misterio. Genaro, como cada año, asistía a la peregrinación de la Virgen de Guadalupe. Este año se sentía un poco diferente el ambiente, pues en marzo había fallecido su madre, con la cual siempre asistía. Se sentía triste, desanimado, y pensó seriamente si era buena idea ir o no, ya que extrañaría a ella, a su madre. Pero algo en su interior le dijo que debía asistir, pues si su madre de alguna forma pudiera comunicarse con él, seguramente le diría que fuera. Total, Genaro se levantó temprano ese 12 de diciembre, se bañó y se fue. Pasó a una florería, compró unas flores y se dirigió hacia la Basílica de Guadalupe. Había ya mucha gente que iba hacia allá, e inevitablemente recordó a su madre. Mientras caminaba, parecía escuchar la voz de su progenitora diciéndole: «Ánimo, ya te falta poco tiempo para llegar con nuestra madre». Absorbo en estos pensamientos, vio a alguien que le llamó la atención.
Observó que delante de él iba una señora de baja estatura, encorvada, y con un chal de color gris. La vio a pocos metros de distancia, y sintió un escalofrío, pues se dio cuenta que se parecía a su mamá. Era idéntica de espaldas, hasta en su forma de andar. Genaro apresuró el paso y quiso darle alcance, pero en ese momento una multitud de peregrinos se incorporó a la masa de gente e hicieron que se alejara más de ella. ¿Acaso era posible que se tratara de su madre? No podía ser así, pues ella ya había fallecido. Genaro, por más que intentó acercarse a esa señora, que de espaldas era idéntica a su mamá, no pudo hacerlo. Finalmente, la perdió de vista. Trató de tranquilizarse y de ser racional. Esa señora no era mi madre. Ella murió en marzo, se decía. Llegó a la basílica y había un mar de gente. Como pudo y tras varios minutos de espera, ingresó al recinto, se puso enfrente de la yate de Juan Diego y le agradeció a la Virgen por todo lo recibido. También pidió que su madre la tuviera en su gloria. Genaro estaba a punto de salirse de la basílica cuando observó que a pocos metros de distancia estaba su madre, hincada ante la guadalupana. Ahora sí no tenía dudas, era ella. Se quedó paralizado y no podía creer lo que estaba viendo. Era su madre, que lucía renovada, sana, feliz de estar ahí, rezándole a la Virgen. Intentó acercarse a ella, pero en ese momento un grupo de peregrinos cruzó frente a él, impidiéndole el paso. Cuando estos cruzaron, su madre ya había desaparecido. La buscó por ahí, pero ella ya no estaba. Genaro salió de ahí llorando, porque sabía que no había sido una alucinación, sino que realmente había visto a su madre. Regresó a su casa, confundido, pues no sabía qué sentir en realidad. Al final lo meditó y supo que había sido privilegiado de volver a ver a su madre visitando a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Ocotlán, Jalisco. Esta advocación de la Virgen María es una de las más queridas en el estado de Jalisco. Su historia es al mismo tiempo una leyenda que nos habla de la penitencia y el arrepentimiento. En 1847 se desató en todo el pueblo de Ocotlán una ola de delincuencia. Esto representaba algo impensable años atrás, pues en siglos anteriores la orden de los monjes franciscanos habían transmitido los valores evangélicos a la población y nadie dudaba en entregarse a la nueva fe. Pero ahora los delitos como el robo, las violaciones y hasta los secuestros amenazaban la estabilidad de los pobladores. Nadie veía el fin de tan lamentables acciones. Algunos creen que por esta razón se suscitó el terremoto trepidatorio del sábado 2 de octubre de 1847. Ese día, se cuenta, la mañana era lúgubre, con un cielo encapotado, y los habitantes se sentían inquietos. A las 7 de la mañana, un ligero temblor de tierra hizo que las campanas del templo parroquial sonaran. La gente pensaba que era parte tal vez de alguna broma, y todo quedó en un ligero sobresalto. 2 horas y media después, la tierra se sacudió por casi 5 minutos. Se derrumbaron las casas a 10 leguas a la redonda en las zonas rurales. Por doquier solo quedó desolación. Muchos perdieron la vida, y solo reinaba el desconcierto. Incluso el templo parroquial se vino abajo, y en él fallecieron varias personas que se encontraban rezando. Sin embargo, solo quedó en pie la capilla de la Purísima Concepción de María, en donde la imagen era conocida también como Nuestra Señora de Ocotlán. Otros inmuebles que no sufrieron desperfectos fueron la iglesia del hospital y la casa del rico hacendado don Pedro Castellanos. Este lugar sirvió más tarde como refugio ante la magnitud de la tragedia. La fuerza destructora de la naturaleza fue tan grande que se abrieron algunas tumbas del panteón del atrio. Algunos cuerpos quedaron expuestos como si de un momento a otro exigieran la resurrección. La lluvia también contribuyó a este cuadro trágico. El padre Julián Martín recorría la zona para administrar el sacramento de la confesión a los moribundos que se arrastraban entre las ruinas. A donde se observara, todo era desolación y caos. La gente suplicaba ayuda. Los vecinos comenzaron con la penosa tarea de identificar los cuerpos, ayudados por algunos representantes del gobierno estatal. El parte final fue de 93 fallecidos,
44 de ellos pertenecientes a Ocotlán. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, se ofició una misa en memoria de las personas fallecidas. Cuenta la leyenda que durante la consagración del pan y el vino, se obró un prodigio en el cielo. Las nubes formaron la imagen de un crucifijo ante la mirada atónita de los feligreses. Casi de inmediato las personas cayeron de rodillas y comenzaron a orar. Imploraban el perdón de sus pecados y algunos lloraban. Podían contemplar tan claramente a Jesucristo que incluso algunos testigos dieron fe de que el cabello le ondeaba con el viento. La visión duró media hora, tiempo suficiente como para comprobar la validez del milagro. Más de 1,500 personas, oriundas de poblaciones como San Andrés, Jamay, Cuitzeo, Los Sauces y de otras zonas que se dieron cita en la ceremonia, lo atestiguaron y rindieron sus declaraciones ante las autoridades civiles y religiosas. Hubo un momento que se consternó a los presentes, y fue cuando el párroco Julián Navarro corrió en dirección al Cristo de nubes para alcanzarlo, sin poder obviamente conseguirlo. Lo intentó por largo tiempo hasta que perdió en este preciso instante la razón. Recuperaría su salud 2 años y medio más tarde. Esto dio pie a que se fijara la celebración del Señor de la Misericordia, que se festejaría en adelante del 20 de septiembre al 3 de octubre. Incluso el Papa Juan Pablo II, con motivo de la celebración del año jubilar de las apariciones en 1997, publicó una carta en donde exhortaba a la congregación católica a conocer el milagro anteriormente descrito. El 31 de julio de 1949, la imagen de la Virgen de Ocotlán se coronó como patrona y reina de Jalisco. Es una imagen de aproximadamente 50 centímetros de altura y está hecha con pasta de caña de maíz. Se viste con túnicas rojas, adornadas de grecas y dibujos dorados. Por su parte, se hizo un retablo del Señor de la Misericordia y se colocó en el altar parroquial del 29 de septiembre de 1870. La Virgen del Perdón. Cuenta la leyenda que hace muchos años hubo una persona que profesaba otra religión que la católica, y por este motivo fue hecho preso por la Inquisición. El hombre, cautivo en su calabozo, no se ocupaba en nada, más que en rezar sus oraciones, hasta que un día pidió pinceles y colores para entretenerse. Pintó en la puerta de su calabozo la imagen de una virgen. Una ocasión en que el carcelero entró a la celda para darle agua y alimentos, vio la obra de este hombre y quedó admirado ante la fenomenal pintura. Corrió con los inquisidores y les comunicó lo que había visto. Todos fueron al calabozo y, estremecidos ante la imagen, manifestaron a esta persona que si se arrepentía de sus culpas, le otorgarían el perdón. Este hombre confesó sus pecados, renunció a su religión y fue puesto en libertad. La imagen de la Virgen se colocó después en la Catedral de México, y el pueblo la bautizó como la Virgen del Perdón.